Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a EPSIS. Hoy, esta semana, bueno, yo quería hablar de la terapia analítico-funcional y no se me ocurre un mejor invitado que el que tenemos hoy. Tengo el currículum apuntado porque es un currículum muy largo. Doctor en psicología por la Universidad de Málaga, donde también es catedrático y donde ha ocupado numerosos puestos, como por ejemplo el de vicedecano de la Facultad de Psicología. Más de 3 décadas como investigador con innotables publicaciones. Introductor de la terapia analítico-funcional en España, donde también ha traducido las obras originales y ha publicado libros importantes como La psicoterapia analítico-funcional o Fundamentos y aplicaciones clínicas de FACT. Pues Luis Valero, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenas. Bienvenidos también a todos y espero que, bueno, sea de provecho y que le interese a todos los televidentes la terapia analítica funcional. Y bueno, pues dispuesto aquí a tus preguntas, a lo que consideréis. Perfecto, pues me gustaría, Luis, que nos contaras un poco, porque yo he hecho una introducción un poco académica, pero es que nos contaras un poco de una forma un pelín más a tu manera, quién es Luis Valero y cómo empezaste en la psicología y concretamente en las terapias contextuales, que es en lo que más especializado estás. Bueno, pues eso, yo soy profesor, ahora catedrático de psicología en la Universidad de Málaga, el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, en esta facultad. Pero comencé estudiando en Granada, allí, bueno, pues me fui formando con otros psicólogos, sobre todo Mari Carmen Luciano, que comenzaba todos los análisis conductuales entonces. Teníamos una clínica con consulta privada en aquellos momentos y luego después de unos años pues ya pasé aquí en la Universidad de Málaga. Desde entonces pues continúo aquí y en la práctica clínica sobre todo ha sido pues en lo que era el servicio de atención psicológica, que ahora se denomina como el servicio docente, la UDA, la Unidad Docente Académica de Psicología. Y ahí es donde he desarrollado pues muchos de los casos que hemos publicado, algunas de las investigaciones y a partir de ahí pues lo mismo dirigiendo bueno, tesis, otros TFMs, investigaciones y es como bueno, hemos ido metiéndonos en esta cuestión de las terapias contextuales. Estas terapias las conocimos nosotros casi como se estaban fundando, porque en principio comenzamos con la terapia de aceptación y compromiso, incluso con un manual fotocopiado en inglés directamente que todavía no te había aparecido ni siquiera el manual original. Y bueno, a partir de ahí empezamos a leer e intentar aplicar lo de ACT, que realmente era completamente novedoso, pero encajaba muy bien con lo que yo había seguido desde la tesis doctoral sobre relaciones de equivalencia y de ahí luego Hayes apareció con bueno, toda la teoría del marco relacional, pero la base experimental son las relaciones de equivalencia con las que yo había trabajado. Y entonces, claro, lógicamente estaba muy cercano el aplicar ahora eso a los casos clínicos. Comenzamos por ahí, pero bueno, algunas cosas funcionaban, otras no tanto. Hicimos algunas investigaciones sobre los procesos dentro de AC y muy poco pues conocimos también los libros de psicoterapia analítica funcional. Empezamos también a leerlo, para mí también era lo más cercano a un análisis funcional experimental típico de siempre, solo que ahora puesto de una forma muy natural en la consulta con adultos, ¿no? Entonces ya nos metimos de lleno más a aplicar con FAC. Y de hecho, bueno, también junto con otros compañeros, en este caso Rafael Ferro y algunos otros más compañeros, empezamos en esos años casi el año pues, 90 y por ahí casi, teníamos seminarios cada 15 días y nos íbamos intercambiando lecturas, lo que nos parecía, y Rafa lo iba aplicando también FAP en su consulta diaria, y entonces así fuimos avanzando con una especie de grupillo de discusión sobre las terapias contextuales. Luego, pues eso, pues también en algunos casos, según se necesitaba, pues hemos aplicado también la cuestión de la activación, algo de DBT. Hay un compañero nuestro que también se ha puesto mucho más con la terapia de pareja, la terapia integral de pareja. Entonces, bueno, pues por ahí nos estamos moviendo pues durante unos cuantos años ya. Entonces, con eso hemos publicado bastantes artículos, casos clínicos y también algunos de los libros que están por ahí pululando, que espero que, bueno, que sean de utilidad a la gente si los lee. Yo siempre recomiendo leer los libros, más que los seminarios y las cosas así que sirven un poco para una interacción diaria, leer los libros, sobre todo los originales.
Y aprovecho para decir que los originales también los traduje yo, o sea que están por ahí y es mejor leer los originales que otras cosas. Bueno, pues hay ese desarrollo, prácticamente ya casi, no sé, pero quizás 40 años llevamos de aquí ya. Caray, y porque digamos que, ¿cómo explicarme? Las terapias contextuales, como que ha habido un boom en estos últimos años. Vosotros lleváis ya mucho tiempo, pero esta última década aproximadamente ha habido un boom. ¿Y qué dirías que es lo que hace contextual a una terapia contextual? Porque he oído, por ejemplo, que la terapia cognitiva basada en mindfulness o incluso la entrevista motivacional, que parece que tiene un poco ese fundamento en el análisis de conducta que caracteriza las terapias contextuales. ¿Dónde pondrías tú el límite? Claro, es que son preguntas diferentes porque una cosa es por qué hay un boom o ha habido un boom y sigue habiéndolo y lo habrá, quizás más de algunas terapias conductuales, bueno, porque tienen bastante atractivo, conectan bastante un poco con el tipo de ejercicios, de metáforas, de actividades. A veces con la frase, el hecho de Hayes, pues bueno, utiliza mucho lenguaje cotidiano, hace que, bueno, se entienda, incluso aparezcan libros de autoayuda y cosas similares, con lo cual, lógicamente, el boom por todos los sitios. El problema de eso tiene la otra vertiente, justamente que es la otra parte de tu pregunta, y es que dejan de ser conductuales y contextuales realmente. Al final, para mí, ACT, últimamente, vamos, desde que Hayes ha publicado sobre la terapia basada en procesos y demás, pues es totalmente cognitiva. O sea, ha vuelto de nuevo a los conceptos, aunque le llame de otra manera, y los defensores de ACT por ahí, pero realmente se ha ido apartando progresivamente de lo que es realmente un análisis experimental y un análisis funcional de la conducta, ¿no? Para mí, FAB y desde luego la activación está mucho más cercana a lo que es un análisis funcional estricto, similar a lo que se ha hecho siempre, ¿no? Pero bueno, por eso, es muy famoso porque queda muy atractivo el contar una metáfora, contar una serie de ejemplos, poner una serie de ejercicios experienciales para que la persona viva en directo lo que siente, lo que piensa, lo que recuerda, etcétera. Entonces eso lo hace muy atractivo. E incluso, bueno, de hecho, en muchas ocasiones la gente, yo hace algún tiempo cuando iba a dar alguna clase o un curso de psicoterapia analítica funcional, en principio acudía gente que creía que era psicoanalista, ¿no? Y entonces, con el nombre, pues mucha gente se confunde. Lo de análisis funcional es bastante diferente al psicoanálisis. Entonces, es el atractivo un poco de algo nuevo que surgió en los 90 y, lógicamente, pues la gente se va, bueno, atrayendo a lo nuevo. Pero el problema es que no siempre lo nuevo necesariamente es mejor o es lo único que haya. Para mí, las terapias contextuales que surgieron desde los 90 suponen un avance más, es decir, es un paso más en todo el repertorio que dispone un psicólogo o una psicóloga para poder habérselas con los casos clínicos, pero no ha anulado todo lo anterior. Para otros autores y otra gente parece que sí. Yo creo que es simplemente, pues bueno, como tres generaciones, que decía Hayes también, y entonces se va acumulando el conocimiento y las herramientas disponibles. FAB, y desde mi punto de vista, ha venido a hacer la práctica clínica de una manera diferente, tratar dentro de la propia sesión funcionalmente las conductas y no entrar tanto al contenido como entran en otras terapias, como entran sobre todo la terapia cognitivo-conductual, que entra a lo que está diciendo el individuo. Nosotros entramos es ¿para qué lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? E intentamos cambiar esas variables y no entramos tanto al contenido. Entonces, por ahí podría venir la cuestión. Bueno, yo me alegro de que sean famosas, pero no sé si en algún momento, pues también las terapias contextuales morirán de éxito. Lo que es seguro es que si no está por aparecer ya algún libro o alguien, aparecerá seguro la cuarta generación de terapia psicológica, seguro. Uh-huh. Y bueno, llevamos un rato hablando de terapias contextuales y realmente me gustaría porque, claro, ACT como que más o menos está al menos una vaga idea en la mente, bueno, en la cabeza un poco de todo el mundo de lo que es ACT, pero ¿podrías un poco para introducir a quien no lo sepa todavía en qué consiste FAB de la forma más resumida posible? Bueno, pues básicamente, en principio, FAB, y por su propio nombre, es una psicoterapia porque básicamente son dos personas hablando. Es decir, exactamente igual que
una terapia de tipo más cognitiva o más de tipo humanista, incluso de Gestalt, pues igual, son dos personas hablando uno frente a otro. Y ahí se han de ir resolviendo los problemas. Con lo cual tiene ese punto en común con cualquier psicoterapia incluso. De hecho, FAP muchas veces se puede utilizar y se puede combinar con otras concepciones, incluso con otras terapias contextuales, pues, con seguridad. Luego, es analítica en el sentido de que va a analizar elementos específicos, es decir, siempre nos vamos a centrar en respuestas concretas, no en categorías globales ni del DSM-5 ni similares. No vamos a tratar la depresión, ni la esquizofrenia, ni la ansiedad. Todo eso son conceptos que nos pueden servir más o menos, pero lo que vamos a tratar son respuestas específicas de si la persona llora mucho, de si duerme muchísimo, de que si no para de quejarse, de que si habla nada más que con monosílabos, de que si tiene una cara muy triste, todo lo que nos cuente y nos diga en la sesión y pase en su vida diaria. Pero respuestas específicas, es decir, que realmente vamos a descomponer, que eso es el término analizar, descomponer un problema entero en sus pequeños elementos. Y luego es funcional porque se va a basar en todos los principios y en todas las leyes de aprendizaje, en lo que son los principios del análisis experimental de la conducta. Y entonces lo que ya se conoce desde hace muchos años sobre comportamiento, tanto desde los experimentos en laboratorio con animales, con niños, luego en adultos, en instituciones, o sea, todos esos conocimientos, por eso digo que es acumulativo, pues se utilizan en la terapia ahora con un adulto. Y entonces, cosas como, bueno, para muchos psicólogos, o al menos los que están dentro de esa concepción, como reforzamiento positivo, moldeamiento, control estimular, programa de reforzamiento, contraste conductual, extinción, todo ese tipo de términos, lógicamente hay que saberlo y hay que conocer todos esos principios más básicos para luego exponerlos y utilizarlos todos al tiempo en la hora de consulta. Eso es un poco la diferencia fundamental que ha supuesto, yo creo, FAP respecto a las otras psicoterapias también de tipo contextual y que lo cambie la forma de hacer la terapia fundamentalmente, es porque no va a utilizar instrucciones para hacer cosas, ni le va a explicar al individuo lo que es un análisis funcional en sus términos, ni va a utilizar jerga psicológica ni nada, sino en términos cotidianos, pero va a intentar que la persona cambie y modifique su conducta, muchas veces su conducta verbal, pero también su conducta real, efectiva y afectiva, la cambie en la hora de sesión. Con lo cual, en esa hora es donde el psicólogo ha de desarrollar todas sus herramientas. Y él mismo va a ser quien presente estímulos y quien presente contingencia. Y entonces, en directo, a partir de todo ese habla socrática que dice, a partir de todo ese diálogo, todo presentar contingencias, de cómo maneja sus propias emociones, cómo responde al otro, etcétera, etcétera. Con todo eso, durante una hora ha de conseguir cambiar al individuo delante de él. O sea, esa es una diferencia. No esperamos que la cosa cambie luego con la instrucción y las cosas que le hemos dicho, sino que cambie delante de nosotros. Y si conseguimos ese aprendizaje en directo, en vivo, con nosotros, seguro que se va a producir esa generalización luego fuera. Esa es un poco la diferencia, porque otras, incluso la activación misma, funciona con muchas instrucciones. Es decir, planificarle qué va a hacer el individuo en su casa, qué va a hacer luego, cómo va a ir exponiendo esas situaciones, cómo va a ir resolviendo situaciones, etcétera. Y luego esperamos que de esa hora que le hemos dicho cosas, eso afecte al resto de la vida de la persona. Y es una gran dificultad ahí que tienen todas las terapias. ¿Cómo se generaliza eso a la vida cotidiana? Bueno, Luis, me gustaría hacer un breve espacio publicitario para decir que os recomiendo a todos muchísimo el módulo sobre FAP que hace Luis Valero en el curso sobre terapias de tercera generación en la web de EPSI. Yo mismo asistí y, vamos, me maravilló. Lo recomiendo 100%. Ay, gracias. Y bueno, y me gustaría, porque has puesto mucho énfasis, y bueno, y con razón, en el uso de análisis funcional en FAP, y me gustaría un poco saber si este uso de los principios de aprendizaje, ¿cómo debe de darse? En el sentido de,
que he visto muchas formulaciones de caso en FAB o que a veces hablan como si hubiera que conocer unos principios básicos de reforzamiento operante, pero pero no hubiera que hacer un análisis funcional del caso, en el que se hace una formulación del caso muy exhaustiva como se hace un análisis funcional tradicional. ¿Tú qué consideras? Sí, sí, no, no, yo creo que sí hay que hacer ese análisis funcional continuo. Lo que ocurre es que no hacemos, se hace por un lado en FAB lo que es el análisis general del caso, el planteamiento del caso, que en este caso, bueno, aunque es entrar en detalle, pues comenzamos a hablar e intentando identificar qué conductas clínicamente relevantes, que es el nombre que se le suele dar, o sea, qué conductas específicas son las que aparecen delante de nosotros y tiene su plasmación o sería su similaridad en la vida de esa persona. Y entonces lo que tenemos es que identificar cuáles son. Y precisamente, como no vamos a evaluar ni a tratar la depresión, sino conducta específica, lo que vamos a fijarnos es pues esa conducta de que nos mira poco, la conducta de que habla de un tono de voz muy despacio o que siempre no está contestando, pues no sé, etcétera. No sé qué hacer, no sé. Eso es una conducta clínicamente relevante. Y lo que entonces empezamos es a intentar cambiar. ¿Qué vamos a hacer? Nos estamos preguntando continuamente, por un lado, ¿qué variable está manteniendo ese no sé? ¿Qué se consigue? ¿Qué contingencias tiene? Y no solo delante de nosotros, sino sobre todo qué contingencias tiene en su ambiente cotidiano. Muchas veces le estamos preguntando, ¿eso es lo que tú le dices, yo qué sé, a tu mujer cuando dice qué comida quieres hacer hoy? O si a qué película ponemos? Pues no sé, no sé. Es decir, es exactamente lo mismo y la cuestión es, ¿qué consigue la persona cuando dice no sé? ¿Cuál es la consecuencia? Muchas veces que la otra persona toma una decisión, con lo cual eliminamos un trabajo, es un coste de respuesta menos en ese análisis, y es una respuesta que además luego el reforzador nos lo da la otra persona, porque es la otra persona la que nos pone esa comida o nos pone esa película. La cuestión es en la similaridad, y nosotros tenemos que estar haciendo análisis funcionales directos, minuto a minuto, en nuestra conversación. Entonces, cuando él nos dice, no sé, ¿qué está buscando? Entre comillas. Es decir, ¿cuál sería la consecuencia? Que nosotros le digamos, haz esto, que es lo que suelen hacer la mayoría de los psicólogos. Es decir, mira, pues haz este ejercicio de relajación, mira, haz esto otro, toma esta decisión, podría hacer esto otro, y le damos una solución. Con lo cual, lo que estamos es reforzando esa respuesta de no sé. Pues estamos, sin quererlo, un poco contra terapéuticamente fomentando una persona dependiente, una persona que nunca toma decisiones. En ese sentido, entonces, cogemos ya no solo el análisis individual específico de respuestas como esta, decir no sé, sino la categoría funcional también más amplio, por ejemplo, de mostrar dudas, por ejemplo, o dejar de tomar decisiones propias. O en otros casos clínicos muy habituales es no hablar de sí mismo, no expresar sus emociones reales de lo que está teniendo en un momento. O no querer hablar de un determinado suceso, un determinado trauma, entre comillas, que tiene desde hace 20 años. Entonces, esa es la respuesta específica que nosotros traemos a la consulta, tenemos que hablar de ella y tenemos que intentar cambiarla. Lo que analizamos entonces no es el contenido de ese trauma o el contenido de esa decisión, sino la variable que hace que se tome decisiones o que se hable de esa emoción o hable de sí mismo. Y entonces, en ese sentido, estamos haciendo análisis funcionales continuamente. Muchas de las ocasiones, casi siempre, los casos clínicos, la casuística mayoritaria, se dan por evitación. Entonces, estamos haciendo un análisis funcional continuo. Similar a veces coincide con el análisis de AC como evitación experiencial. Es decir, muchos de los problemas clínicos vienen de la que la persona está evitando algo. Está evitando enfrentarse a una decisión, enfrentarse a un trabajo, a una posible malestar en la pareja o separación, a un cambio hasta de ciudad, de todo saber. La cuestión es, antes de tomar una decisión y hacer algo, pues la persona empieza a dar evitaciones por todos lados. Y en esas evitaciones donde entran ya la casuística de lo mismo se pone a rumiar y no puede dormir por las noches, que lo mismo se va a jugar con los videojuegos, venga hora y hora, o bien se va al bingo a gastarse el dinero, o se va al bar a beber alcohol. Pero la cuestión es
tenemos que estudiar la especificidad de la respuesta que tenemos delante de nosotros. La cuestión es, en este caso, y hay muchos puntos comunes, es una respuesta de evitación. Luego, dentro de la sesión, vamos a actuar en consecuencia. Vamos a intentar ver cuáles son los estímulos discriminativos, aversivos, que llevan a esa evitación y cuáles son las contingencias posibles. En principio, bloqueando esa evitación, porque sabemos que se mantiene por reforzamiento negativo. Bueno, eso son mucha terminología, muchas jergas, pero vuelvo a repetir, que es para entendernos entre nosotros, digamos, entre los profesionales. Pero cuando hablamos con la persona, no le estamos utilizando esa jerga. Eso también es algo característico y que es muy importante dejar claro en las terapias. Porque lo que me voy encontrando en muchas ocasiones, y bueno, como dirijo a muchos alumnos en la formación, en el máster y cosas similares, lo que no paro de ver es que los clientes acaban hablando igual que el propio terapeuta. Es decir, le explica al individuo en qué consiste la ansiedad y cómo se disminuye y qué es una extinción de la ansiedad. O le explican qué es la difusión y cómo se funde y hay un control continuo de el vocabulario del lenguaje junto con las emociones. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a la tercera sesión la persona está hablando de que está fundido con sus pensamientos. Y claro, no está entendiendo lo que hace ni le está solucionando. Lo único que hace es imitar. Y eso es muy característico. Y sin embargo, desde FAP, como digo, aplicamos el análisis funcional como especialistas, como profesionales. Pero a la hora de hablar y llevar a cabo los cambios en la conducta, el reforzamiento y el control estimular, como decíamos, o la extinción o el bloqueo de la evitación, lo hacemos en directo, con nuestro propio comportamiento. Yo tenía una duda, Luis, bueno, sería esta de las preguntas que más me interesa de toda la entrevista, que es que al estar uno cambiando, al intentar uno, bueno, reducir las CCR1, que son las conductas que uno quiere que se den menos, intentar aumentar las CCR2, digamos, ¿cómo se puede uno asegurar de que este cambio no sea, no sé si me gusta la palabra que voy a utilizar, pero superficial, en el sentido de cómo saber que uno está verdaderamente, cuando una persona deja de hablar mal de sí misma, por ejemplo, sus eventos privados realmente han cambiado y no simplemente lo está haciendo para satisfacer al terapeuta? Aquí también es que hay una diferencia en la propia conceptualización de los eventos privados. Es decir, los eventos privados, es decir, los recuerdos, los pensamientos, las maquinaciones, las rumiaciones, los sueños, los recuerdos, todo eso son conductas privadas, pero las consideramos desde el punto de vista conductual como conductas, es decir, no son diferentes. No es que tengamos una conducta que sea la expresión de lo que pensamos, es que pensar es una conducta. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que, lógicamente, al pensamiento no accedemos como tal conducta privada, pero asumimos y partimos que es una conducta y que obedece exactamente a los mismos principios de reforzamiento, de contingencia, de control estimular que el resto de conductas. Entonces, ¿cómo sabemos que ha cambiado? Porque efectivamente, si nosotros tendríamos la opción antes de que la persona no expresa sus emociones, pues normalmente tendríamos a un individuo, pues así como estás tú ahora mismo, Fernando, con esa cara así adulta, seria, muy concreta, ¿ves? Y ahora de repente me acabas de sonreír un pelín. Es decir, y se te ve mover los labios. Entonces, yo me fijo en esos detalles. Entonces, se supone que está cambiando, efectivamente. Es decir, cuando decimos que una persona está triste es porque tiene una cara con los labios hacia abajo los ojos un poco más cerrados y la mirada hacia abajo también. Es decir, hay unos cambios estimulares que tú ves que dices, la persona está triste. O hay digamos, una imagen en cuanto a que presenta tristeza. Además, te puede decir, estoy muy triste, estoy hundido y estoy por los suelos, con lo cual más todavía. ¿Qué va a ocurrir? Que nosotros vamos a tomar, no de que eso sea el síntoma o la expresión de un problema interno, sea neurológico o sea cognitivo, no, sino que es la conducta en sí. Entonces, la cuestión es, conforme va cambiando en la sesión, y también una de las recomendaciones de FAP hacia los terapeutas, tenemos que ser sensibles y observar muy bien los cambios que se producen dentro de la consulta. Entonces, si yo observo que justo en ese momento o frente a ese comentario acaba de sonreír o lo que me ha parecido sonrisa, entonces intentaré repetirlo más para aumentar esa emoción. Es decir, y si la presentas, intentaré reforzarlo, porque estamos ante, a lo mejor, un caso con características de distintos problemas depresivos.
Pero además no solo eso, sino que reforzaré en el momento en que me digas, como cliente, pues, hombre, la verdad es que hoy me he levantado un poco más contento, la verdad es que no ha estado mal, llevo varios días mal, pero bueno, hoy, entonces en el momento que me diga que hoy parece que algo está mejor, también lo voy a reforzar. Es decir, que vamos a reforzar todas esas conductas CCR1 que hemos identificado como las problemáticas, con lo cual las CCR2, que suelen ser las contrarias, o al menos incompatibles con ellas, son las que vamos a intentar reforzar y que aumenten. Entonces, es que digamos, una concepción, la concepción conductual, no parte de que haya como dos universos, el de la mente y de la conducta. No, es que cuando hablamos de cognición, de recuerdo, de pensamiento, eso es conducta. Y ahí es la diferencia importante de todas las tareas conceptuales, que eso se había dejado de la primera generación, donde no se quería entrar en las emociones, en los pensamientos, en los recuerdos, etcétera, y ahora eso lo traemos aquí. Si consideramos, por poner otro ejemplo, de que un individuo, uno de los grandes problemas es que no habla de sí mismo, no habla de esos recuerdos traumáticos que tiene, etcétera, y consideramos que es una CCR1, nuestro objetivo va a ser que hable de eso. En el momento en que lo hable, lo está soltando, lo está diciendo. Pero no es que sea un reflejo de algo de dentro, es que la conducta en sí es eso. ¿eh? Y entre otras cosas siempre digo que recordar nunca parte de dentro, recordar parte de la pregunta que te han hecho. Recordar es cómo lo hablas. Cada vez que hablamos de algo, que recordamos un episodio, lo cambiamos. El recuerdo nunca es fidedigno. Y el recuerdo básicamente, casi la mayoría de los recuerdos son verbales. Los tenemos porque digamos, los clasificamos o los definimos verbalmente. De manera que cuando hablamos en la consulta de ciertos recuerdos o del pensamiento que me ha venido, etcétera, pues lo estamos al mismo tiempo cambiando. La diferencia, que algunos otros psicólogos entran al contenido de esos pensamientos para especificar a ver cómo es, de qué es, sobre qué, etcétera, y nosotros lo que entramos es qué ocurre inmediatamente antes de pensar eso y qué ocurre inmediatamente después de pensar eso. Vamos a la función que tiene pensar eso. ¿Por qué pensamos eso? ¿Qué lo ha disparado, sobre todo? ¿Qué lo ha disparado? Y una vez que se da y que lo dice, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre inmediatamente después? Y esas cosas son lo que podemos manejar directamente en la conversación. Y me has mencionado antes, Luis, que digamos que algunas personas al oír lo de analítico funcional se hacen un lío y les viene a la cabeza lo de terapias psicodinámicas o cosas por el estilo. Y me gustaría preguntarte porque, por ejemplo, veo que en DBT o en ACT, digamos que no comparten teoría con otros enfoques, pero quizás sí que hay técnicas que se utilicen de forma parecida o, bueno, o que aunque se utilicen de una forma más ideográfica, pero que realmente tengan un aspecto bastante similar. Entonces, ¿consideras que hay influencia por parte de otros enfoques en FAP? De FAB en los otros, no, o de los otros en FAB. De los Creo otros que en no, FAP. no, no tanto. Lo que sí hay es utilización conjunta, ¿no? Y como he dicho, hay muchos elementos. Si tú partes de la misma serie de principios y el mismo análisis funcional, tienes puntos en común, que luego cada terapia se ha ido especializando en algunos tipos de problemas más concretos, o bien de pareja, o bien depresivos, bien emocionales, o bien de identidad, o de cualquier otra situación. Entonces, ¿qué ocurre? Que han ido desarrollando algunas técnicas diferentes, pero los principios es lo mismo. Es decir, la DBT, en principio, lo claro que utiliza es el control estimular y el encadenamiento. Lo que hace básicamente es intentar encontrar qué dispara esos ataques de repente emocionales o esos cambios drásticos, esas contestaciones antisociales, etcétera, que pueda tener una chica con problemas de trastorno de personalidad límite, pero el objetivo, la técnica que va a utilizar es identificar el control estimular, que es lo que surge, y el encadenamiento subsiguiente que ocurre de una respuesta detrás de otra. Entonces, eso es algo de estar en el análisis funcional. Si vamos a FAB y nos encontramos una conducta de tipo obsesivo-compulsivo, por ejemplo, vamos a utilizar lo mismo, que inicia ese proceso y no solo el pensamiento como proceso de respuesta repetitiva, sino luego aparece una respuesta compulsiva. Se lava 7 veces las manos. La cuestión es, eso exactamente igual lo analizamos como una cadena de comportamiento, que digamos que es lo clásico que se ha estudiado siempre en análisis funcional, ¿no? Entonces,
no es que no se hayan influido en sí una a otra, sino que hay elementos comunes. Y con base, y yo creo que por eso, bueno, está habiendo cada vez a veces más sinergia entre varias de las terapias conductuales. Y nosotros, de hecho, hemos publicado y hemos hecho bastantes cosas en lo que llamamos FAP, es decir, la psicoterapia de aceptación y compromiso funcional, es decir, mezclando ACT y FAP. ¿Por qué? Porque tienen bastantes elementos comunes. Y en ese caso, por ejemplo, la evitación experiencial es un análisis funcional que a mí me parece magnífico por muchos tipos de problemas. Pero es que además muchas de las metáforas implican justamente reglas de seguimiento, reglas indirectas que se están utilizando. Eso en FAB también es muy común, ¿no? Entonces, hay muchísimos elementos, en parte, por ejemplo, la activación también tiene parte en FAB en el momento en que rehaces que la persona se mueva, se activa en el caso de que tenga un problema depresivo. Entonces, hay muchísimos elementos comunes y yo no diría tanto de influencia de uno sobre otro, aunque bueno, lógicamente todos nos leemos, todos los autores que están en las terapias, todos leen de todo, lógicamente, y no solo de las contextuales, sino de otras. Hay muchos ejemplos que están metidos en esas terapias, empezando por el propio mindfulness, que eso no es nada ni psicológico, ni es nada conductual. Lo que pasa es que, bueno, está ahí, es una cosa muy famosa, muy conocida, ha entrado, pero realmente eso no tiene ninguna base conductual ni tiene ese recorrido. Pero ahí se ha integrado también. ¿Por qué? Porque venía muy bien la función que tiene mindfulness en el sentido de hacer que la persona haga una extinción de esos pensamientos rumiatorios. Entonces, la cuestión es, la función es la misma que lo haces con mindfulness, pues bueno, pues metemos mindfulness, me da igual. Y de hecho, en otros casos, pues yo he metido en algunos casos y metes lo de la silla vacía de la Gestalt. Me da igual de dónde venga. La cuestión es que la función que puede tener es que la persona exprese esa emoción, esos sentimientos que tiene, que no ha llegado a hacer respecto a una persona que ha desaparecido o que quería decir algo. Entonces, no es expresar desde dentro una mentalidad o algo reprimido ni ninguna idea de ese tipo, sino simplemente tener un nuevo comportamiento y que aprenda en ese comportamiento de expresar todo lo que quiere. Pero realmente no lo está expresando a alguien fantasmagórico, lo está expresando ante un terapeuta. Y esa es la clave. Nosotros lo que vamos a ver es por qué dice exactamente ahora eso y por qué lo hace exactamente eso y por qué dice el vocabulario de esa manera y justamente porque ha surgido ahora el lloro o la respuesta emocional. ¿A partir de qué palabra? ¿A partir de qué recuerdo? Y aprovechamos eso como excusa, como una forma de provocar conductas clínicamente relevantes de tipo 1 o 2. Eso es la cuestión. Que entonces hay todos esos elementos comunes que pueden aprovechar de otra terapia siempre que sepas bien cuál es el esquema funcional que está utilizando ahí. Esa es la cuestión. Si no, el gran problema que decíamos antes, y por eso es tan famoso, la gente se aprende las metáforas, que si la metáfora del hoyo o la del autobús o la del río de la vida, que están muy bien y son magníficos, pero hay otros ejercicios y cosas que son muy extrañas porque son como muy norteamericanas, ¿no? Entonces, claro, tienes que readaptarlas. Y sobre todo lo que yo siempre también digo en los seminarios es que hay que adaptar todas esas técnicas al individuo, siempre. Si tienes enfrente a alguien que es estudiante, pues tendrás que hablarle con ese nivel, hablar de los estudios, de los ejemplos, de irse de cerveza. Y si tienes a alguien que le gusta mucho el golf, pues tendrás que saber algo del golf, cuánto, al menos pelota hay que meter en cuántos hoyos y quién se los sabe los campeonatos. Y entonces puedes utilizar perfectamente una metáfora basada en el golf y no necesariamente basada en lo que viene en los libros literalmente. Pero para eso, vuelvo a repetir, hay que conocer los principios con los que funciona en la relación de equivalencia que funciona con las metáforas, por ejemplo. Bueno, creo que me voy muy largo con las respuestas. No, tranquilo, sin problema. Me gustaría también hacerte una pregunta porque se me ha pasado por la cabeza alguna vez, pero no tengo claro cómo de buena idea es. En el sentido de que se enseñan habilidades a terapeutas, de normal, a los terapeutas FAP, bueno, que te digo yo a ti, pero para quien no lo sepa en casa, el modelo ACL de unas habilidades, bueno, de un reforzamiento natural, cosas como que parecen muy propias de una conversación en la vida real, entre comillas. Y me gustaría saber si estas habilidades, por ejemplo, he visto que has hecho publicaciones sobre entrenamiento parental y
y habilidades de modificación de conducta. ¿Las habilidades FAB se podrían enseñar a personas de la calle que, por ejemplo, quieren educar a su hijo o no lo ves viable? Hombre, sí podría. Realmente FAB se ha aplicado poco a niños. Hay algún grupo en Brasil que sí ha aplicado algunas de las cosas de FAB y de ACT también en niños, utilizando mucho, por ejemplo, más los juegos y utilizar las historias y los cuentos en vez de metáforas más de adultos. Entonces, incluyendo eso. Pero realmente hay que considerar un poco que realmente para niños y tal, los métodos más clásicos de modificación de conducta, de ABA, etcétera, son los más clásicos y los que consiguen cambiar conducta rápido. La otra cuestión, y que ahí sí es importante, por ejemplo, es PCIT, por ejemplo, que es otra de las terapias que ya lleva bastantes años, es la terapia de interacción padre-hijo, que es la que también hemos trabajado y Rafa Ferro también publicó un libro al respecto. Entonces, la cuestión es que ahí a los padres no se le explica el análisis funcional, no se le da verborrea psicológica ni conductual. Esa es la diferencia. Que generalmente muchos de los talleres para padres de paternidad positiva o educa a tu niño sin daño, cosas similares que pueda aparecer, lo que hacen es explicar qué es el reforzamiento, qué es un control estimular, qué es un programa de reforzamiento, qué es la extinción para cuando lo aplique. Y realmente al final los padres salen siendo unos virtuosos del análisis de conducta, más que muchos psicólogos, seguro. Pero no se trata de eso, y esa es también la defensa de DeFab, no se trata de explicar la terapia ni los principios a la gente, sino de que los aplique y enseñarle a aplicarla. Y en este caso, por poner este ejemplo de PCIT, lo que se hace es que los padres jueguen con el niño. Y incluso, en plan más técnico, el terapeuta no está presente, le está dando instrucciones a través de un pinganillo. Hoy técnicamente, con los móviles y los auriculares que todo el mundo lleva hablando por la calle, que parece... Antes alguien hablaba por la calle y dice, este está loco, ¿por dónde habla? Ahora ve a alguien hablando y dice, ¿y dónde tiene los auriculares? Que no los veo. Pues se utiliza esa tecnología y ¿qué ocurre? Que lo que se enseña a los padres es a jugar, a interactuar, a presentar reforzamiento positivo, a extinguir y a no castigar en un momento dado, etcétera, pero sin el terapeuta presente. Solamente que le está dando instrucciones a través del pinganillo y le está diciendo cómo comportarse. Ahora justo es el momento que puede hacer esto. Ahora justamente. ¿Ha visto? Uy, ahí se te ha escapado decirle tal cosa. Ahora acarícialo, échate sobre él, hazle cosquilla ahora. Es decir, ¿qué ocurre? Que entonces los padres aprenden en directo cómo interaccionar con sus hijos, sin saber la teoría, no tienen por qué saberla. Entonces, en este caso, como digo, FAB no se ha aplicado a niños, realmente excepto esas experiencias no conozco ninguna otra. Así hay algunas experiencias con adolescentes con trastornos de conducta, pero claro, parte ya de un nivel de lenguaje y de, digamos, intelectual más elevado, en el sentido de que lo que va a manejar en mucho es la conversación. Ahí está la cuestión. Pero, vuelvo a repetir, lo que se trata es de aplicar a esos adolescentes o adultos qué hacer, pero en directo, no explicarle la teoría de FAB. Uh-huh. Y yéndonos un poco más al mundo de los terapeutas, yo, bueno, digamos que conozco muchos psicólogos que utilizan cosas de terapias contextuales, pero se utilizan un poco más de manual. Entonces, yo te pregunto, si alguien te viniera y te dijera, Luis, quiero desde cero llegar a poder hacer, al menos de forma competente, FAB, desde cero, ¿qué camino o qué formación les recomendarías? Yo generalmente siempre he propuesto, aunque es imposible decir, para formación de un psicólogo, la primero es que, aparte de todas las asignaturas habituales y demás, es que aprenda a manejar la conducta animal. Y eso es lo primero, es decir, si tú sabes hacer un moldeamiento a un perro o a un pajarito o incluso a un pez y sabes hacer un moldeamiento para que haya una conducta determinada, no con órdenes ni con clic, que esos son los más tradicionales, sino hacer un moldeamiento, por ejemplo, que es la herramienta que se va a manejar mucho en FAB, pues entonces podrás hacerlo, después de hacerlo en niños, después de hacerlo en animales, hacerlo en niños y después ya en adultos. Es decir,
que realmente la formación debería ir por más del laboratorio y conseguir que los alumnos sepan manejar conducta en directo y con animales lo pueden hacer bien fácil, y luego hacerle prácticas con niños. Y una vez que hace eso, con casos en adultos, pero siguiendo la metodología más tradicional, es decir, de tipo conductual, con problemas muchas veces a lo mejor de ansiedad o problemas más sencillos de orientaciones en los estudios o de relaciones emocionales de pareja, cosas similares, y progresivamente ya ir metiéndose con casos más difíciles. Digo más difícil en el sentido que, y sobre todo FAP, está muy orientada y viene perfecto para casos de carácter crónico, es decir, casos que ya vienen rebotados de otras terapias y otros terapeutas que realmente no encuentran solución. Muchos de esos casos que parten ya de historias muy aversivas, de violaciones, de graves accidentes, graves traumatismos y que vienen arrastrando de los últimos 20 años, si no más. Entonces, claro, esos son muy resistentes, muy difíciles de tratar habitualmente en las terapias, llevan mucho tiempo. En este caso, por ejemplo, también lo mismo, las historias de trastornos límites de personalidad, algunos tipos de trastornos depresivos graves, que vienen muchos años. Entonces, claro, esos son los casos que ya tienes que meter ahí muchas más de las habilidades de FAP para tratar. Y no solo eso, sino también aquellos tipos de casos un poco más, también llamámoslos complejos, que acuden a las consultas pero no están metidos en el DSM-5, es decir, digamos problemas existenciales, problemas de la vida en general, que eso acude también a las consultas. Es decir, muchos casos del tipo, tengo 50 años, estoy muy bien, gano mucho dinero, pero yo no sé qué he hecho con mi vida, no sé qué voy a hacer a partir de aquí. Es decir, ¿para qué estamos aquí en este mundo? ¿Qué sentido tiene la vida? Es decir, y no estoy partiendo de casos donde haya graves problemas de enfermedad, graves problemas económicos, etcétera, que es la mayoría. Pero, como digo, en esa progresión, pues ese otro tipo de casos más filosóficos a veces, más existenciales, más de profundidad de vida, pues pueden venir muy bien al final de todo ese aprendizaje tratarlos con FAP. No voy a ocupar mucho más de tu tiempo, no te preocupes, pero un par de preguntas más. La primera, me gustaría saber cómo yo puedo como terapeuta, porque muchas veces estoy en sesión y lo que me da un poco la sensación es de que voy a conseguir reforzar una conducta, pero no puedo, de que no voy a saber asegurarme de que eso vaya a seguir siendo reforzado una vez fuera o una vez terminada la terapia. ¿Cómo consideras tú hacer una buena terapia en la que las CCR2 se mantengan a lo largo del tiempo? Claro, la cuestión es lo que hay que intentar conseguir es que se cambie dentro de la propia consulta, que la persona se exprese sus sentimientos o que sonría, mire mucho más, diga un montón de frases de que está más a gusto, más alegre, está progresando, etcétera. La cuestión es, te puede encontrar casos, efectivamente, como cuentas, que luego cuando va a su contexto natural se encuentra pues una madre, unos padres, un novio o un marido o al revés, altamente castigante y claro, no puede hacer nada. La cuestión es, tenemos que analizar entonces esas circunstancias en qué difiere de la situación presente, de la situación dentro de la consulta, me refiero, en qué se difiere. Entonces, en muchas ocasiones tenemos que enseñar al individuo a cómo enfrentarse a una situación y realmente alzar la voz o realmente contestarnos y llevar la contraria al psicólogo, que eso es algo que la mayoría de los terapeutas no hacen. Es decir, si una CCR1 consideramos que es el sometimiento a la otra persona, que siempre obedece a la otra persona, porque la otra persona es muy aversiva, etcétera, pues entonces tenemos que enseñarle dentro de la sesión, en el diálogo y sobre todo en los ejercicios que hagamos, a que se enfrente a nosotros, a que realmente nos lleve la contraria, a que le pidamos, mira, para la semana que viene me haces tal tipo de cuestionario, me haces tareas, no sé qué, y que nos llegue a decir, no, es que yo lo veo una tontería, yo eso no lo voy a hacer. Es decir, cuando consideremos que eso sería una CCR2, es decir, un avance, porque eso jamás lo hubiera hecho en la primera consulta. Y tenemos que facilitar el que se enfrente a nosotros. La verdad es que si conseguimos hacer eso, tenemos muy probable que se generalice y sea capaz de enfrentarse también a su madre o al marido o al novio. De otra manera, a través de instrucciones no lo vamos a hacer. E incluso muchas veces lo típico en la mayoría de las consultas, que sea hacer un role-playing, venga, ahora yo soy tu jefe y te voy a putear aquí, venga, a ver qué me dices, lo que me tienes que decir así, así.
hay un cierto aprendizaje, pero la cuestión es que ese aprendizaje es casi exclusivamente verbal, de lo que le hemos dicho que tiene que hacer. Lo hace y luego si tiene contingencia, pues magnífico, continuará. Pero si el aprendizaje es experiencial, lo ha aprendido delante de nosotros, se ha revelado frente a nosotros, no ha llegado a decir su opinión que no quiere hacer eso, que opina lo contrario de nosotros, etcétera, y le damos la razón, y de bueno, vale, bueno, pues entonces lo dejamos, vale, perfectamente, llevas tu razón. Tenemos más seguridad de que ese repertorio ya se quede para su futuro, se quede para siempre para él, ya lo algo que ha aprendido. De alguna manera, en otro orden de cosas o otro paralelismo, es cuando queremos aprender a montar en bici, como siempre, y eso todo el mundo lo sabe. Por muchas instrucciones que te den sobre cómo se monta en bici, puedes tener un rudimento y subirte o intentar, al menos saber por dónde se coge el manillar de la bicicleta. Pero la cuestión es, no vas a aprender nunca hasta que te montes en bici, por más instrucciones que des. Entonces, ¿qué ocurre? En FAB lo que intentamos es ese tipo, es decir, que aprenda en directo a montar en bici. Y si montan delante de nosotros en bici, tenemos bastante seguridad que luego lo va a hacer en la calle. Es bastante difícil que no. Pero si solo le damos en la consulta instrucciones de cómo es una bici, que es lo que hacen muchos psicólogos, cómo es la ansiedad, cómo es la bici y cómo tiene que poner las manos, y etcétera, pues bueno, se puede producir generalización, pero el porcentaje de éxito va a ser menor. No quiere decir que no funcione el roleplaying ni funcionen las instrucciones, sino que el alcance y sobre todo la extinción se va a producir mucho más rápido. Me gustaría, Luis, cerrar con una pregunta más que es un poco abierta, pero ¿cómo consideras el futuro de FAB en la investigación, tanto en avances respecto a su teoría sobre el yo, cosas por el estilo? ¿Cuáles son los retos que consideras que hay para el futuro? Bueno, retos no lo sé. En todo caso, lo que te puedo derivar, que por ahí es un poco donde va la deriva que está teniendo también FAB. Igual que ha ocurrido con ACT, FAB, bueno, Kohlenberg murió hace 2 años, Mavi Sey, un poco la que más lleva las publicaciones o todos los talleres que ella sigue haciendo sobre FAB. Y las últimas publicaciones, precisamente sobre el modelo ACL, o sea, Awareness, Courage and Love, o sea, conciencia, coraje y amor, que para mí es donde ya ha pasado la raya, es que preguntabas antes. Yo ya no estoy tan de acuerdo con esa formulación, en el sentido de que ha elaborado o ha cogido solamente una parte de FAB, digamos un poco también el más florido. Es decir, el awareness, la conciencia, claro, es diferente que tú hables de conciencia, de estar consciente de las conductas clínicamente relevantes, de prestar atención 100% a las conductas, etcétera, a que hables de conciencia en términos genéricos. Y es diferente a que hables de amor terapéutico, amor, reforzamiento natural, etcétera, a que hables de amor, de amor humano, etcétera. Y es también, lo digo, muy diferente que hables de coraje, en el sentido de innovar dentro de la sesión, como he dicho antes, meter ejercicios desde otras terapias, hacer la sesión pues en el bar o en el pasillo si hace necesario, frente a otras personas si es necesario, etcétera. Es decir, innovar y ese coraje. Y ahora se habla del coraje genérico como que ya no son los terapeutas, sino que son los clientes los que tienen que tener conciencia, tienen que tener coraje y tienen que tener amor. Algo que empezó siendo como habilidades para desarrollar toda una serie de principios de conducta, el reforzamiento positivo o el control estimular, etcétera, y ahora de repente pues lo pasan hacia el propio cliente. Y lo que hay que desarrollar entonces en FAB es que la persona tome conciencia de su problema, sea consciente incluso de una conciencia universal que está dentro de un mundo con un montón de ciudadanos más a los que hay que ayudar y mostrar ese amor universal, etcétera. Y lo que desde luego eso se ha olvidado era de la cuarta palabra que aparece en el libro, que era conductismo. Esa la ha borrado. Entonces, claro, yo ya ahí sí, para mí ya ha pasado el límite y ya en ese tipo de modelo o esa forma de explicar FAB, yo ya no lo hago, me quedo con lo más empírico para mí, lo más racional, lo más cercano.
a los que son los principios ya que están muy comprobados en laboratorio y digo, eso es la clínica más cercana a eso. Lo otro comienza un poco a pasar como está pasando con ACT, es decir, en el sentido de que ya se vuelve más genérico, más eufórico, casi filosófico y para mí ya cada uno tiene su formación y sus criterios. Y yo generalmente suelo o prefiero manejar incluso las terapias también a ras del suelo, a lo más demostrable. Y puedo utilizar términos para hablar en general y tal, pero siempre sé que eso se puede bajar a pie de tierra en cualquiera de esos conceptos en un momento dado. Pues Luis, muchísimas La evolución seguro lo que va a ir es a la cuarta generación. Será una fundición de procesos, porque la cuestión es que la terapia basada en procesos, pero el gran problema, a ver quién le pone el cascabel al gato, es qué procesos. procesos. Aquí cada uno dice unos procesos y Hayes yo creo que ha elaborado ya más de 20 procesos diferentes. A ver cuál es el que está funcionando, a ver, dímelo. Y mete ese proceso en laboratorio para que me lo compruebe empíricamente. Anda, a ver cómo lo hace. Ahí está el reto. Pues Luis, muchísimas gracias. Creo que puedo decir que yo y todo el mundo que haya visto la entrevista hemos aprendido muchísimo y darte las gracias una vez más por estar aquí. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros y bueno, pues que encantado de poder difundir FAB, las terapias psicológicas contextuales y bueno, nos animo a realizar el curso y sobre todo a leer los libros originales que están traducidos al castellano y se puede aprender mucho. Pues ya está, seguro que a vuestros clientes le viene muy bien. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias, hasta luego.